Ahora, yo quiero dar una recomendación. Si alguno de los que está aquí, a través del Facebook, o del YouTube, o de los presentes, tiene una de esas características que yo he dado, debemos reconocer que tenemos alguna adicción. Y si usted tiene por lo menos una de las adicciones que hemos dicho, le pido que busque ayuda. Hay una novela que salió hace tiempo, ¿no? Que cada vez que uno prendía el televisor salía el título de esa novela, que decía, sin no hay paraíso. Y yo leí hoy día una frase que decía lo siguiente, escúcheme, sin terapia no hay paraíso. Sin terapia no hay paraíso. Si usted tiene una adicción, si yo tengo una adicción, yo tengo que buscar ayuda, porque sin terapia no hay paraíso. No podemos seguir engañándonos que nosotros vamos a cambiar. ¿Y los familiares qué debemos hacer? Ayudar a que esa persona haga conciencia de su adicción. Porque todas las adicciones llevan a una consecuencia. Y así como expliqué al principio, hay consecuencias, pecados de muerte y pecados de no muerte. Hay adicciones de muerte y hay adicciones de no muerte. En ambos casos, todas tienen una consecuencia. Y en ambos casos, escúcheme, los familiares de aquellos que tienen adicciones serían cómplices. Si no, influyen o le hacen ver a la persona que tiene la adicción que lo tiene. La persona que tiene la adicción siempre va a negar. Siempre va a decir, yo no tengo, yo no puedo, solo fue un poquito, solo fue un día, ya no es como antes. Siempre la persona que tiene la adicción va a estar en negación. Sin terapia no hay paraíso. Es como las parejas, ¿no? Cuando viene una persona y me dice, yo quiero que usted ore por mi pareja, por mi esposo, por mi esposa. Sí, pero sería bueno que vengan los dos, porque sin terapia no hay paraíso. ¿De qué vale que venga el uno, que se convierte el uno y el otro no se convierte? Sin terapia, lo que puede haber es infierno. Usted sale de la terapia lo más lindo, lo más motivado, Dios le habló, le dio paz, fue a su casa y se encontró con el enemigo con el cual usted duerme. Entonces, no nos engañemos. Las adicciones necesitan ayuda. Entonces, en base a eso, cuando subamos el video al YouTube, la primera parte la podemos salvar y pegar, ¿no? Para dar el contexto de todo lo que he dicho hasta ahora, ¿verdad? Entonces, después puede ver el video completo en nuestro canal de YouTube, que lo puede encontrar como Iglesia Peniel Ambato. Entonces, yo quiero dar 3 pasos para ayudarnos a vencer las adicciones desde el área espiritual. Desde el área espiritual. No solamente desde el área física. Del área física, ya les dije al principio, con mucho gusto y con mucho cariño le repito, busque ayuda. No crea que sin una medicina va a poder soportar su adicción, dependiendo la gravedad de su adicción. Entonces yo quiero darle 3 pasos para ayudarnos a vencer las adicciones desde el área espiritual. El primer paso, muy importante, es reconocer que tengo un problema delante de mí. Escúcheme, la adicción suya, lo que usted consume, sea visual, sea alcohol, sea nicotina, sea cafeína, sea fármacos, sea comida, sea juegos electrónicos, sea internet, sea celular, la adicción que usted tiene, usted tiene que identificarla cuando usted está delante de ella.
Si usted y yo no reconocemos cuál es nuestra adicción, difícilmente podemos enfrentar estas adicciones. Daniel capítulo número 1, versículo número 8, un versículo muy conocido, Daniel 1:8. El primer punto para ayudarnos a vencer las adicciones desde el área espiritual es reconocer que tengo un problema delante de mí. Daniel capítulo número 1, versículo número 8, dice así lo siguiente. Dice, y Daniel propuso, póngame mucha atención en lo que Dios nos va a enseñar en este momento. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Le vinieron a ofrecer comida a Daniel. Daniel estaba con sus amigos, estaban los demás, y Daniel dijo, eso para mí es un problema. Esa carne es sacrificada a los dioses. Es un problema para mí. Identificó su problema. Abrió su entendimiento. No dijo, no, una probadita me va a ayudar. Solamente quiero sentir el sabor nomás así para hacerle la venia, para no quedar de mal educado. No, Daniel dijo, no, eso es un problema. Y Daniel dice en la Biblia que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que el rey bebía. Entonces, yo tengo que reconocer cuál es mi problema. Escúcheme una cosa. Cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Israel salió del desierto, ¿verdad? Perdón, de Egipto al desierto, guiados por Moisés, no por el Moisés que yo conozco de la Biblia. Guiados por Moisés. El mar se abrió y ellos pasaron. ¿Ocurrió qué cosa? Un milagro, ¿verdad? ¿Verdad? Noé, su esposa y sus 3 hijos y sus 3 nueras entraron en el arca, ¿verdad? Y sucedió un milagro. ¿Cuál fue el milagro? Llovió y a ellos no le pasó nada, ¿verdad? Y después salieron cuando Dios lo ordenó. ¿Correcto? Y así con muchas historias más de la Biblia de milagros que acontecieron. Escuché decir una vez a un teólogo que dijo, si esos hombres y mujeres que están en la Biblia, esas historias y esos milagros que están escritos en la Biblia, sucedieron a los ojos de las personas, ¿por qué entonces no hubo un cambio en esas personas? Noé salió y se emborrachó. El pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud. Sucedieron milagros. Vino maná del cielo. Salió agua de la roca. Vinieron las codornices. Vieron la nube de Dios. ¿Por qué no se convirtieron? Porque esos milagros ocurrieron fuera. Escúcheme. Esos milagros ocurrieron fuera del cuerpo de las personas. Escúcheme una cosa, el mayor milagro que puede existir en el ser humano no es que Dios le ayude a pagar una deuda, no es que haya alimento en su casa. El mayor milagro que puede haber en la vida del ser humano no es que Dios le dé un hijo a una mujer estéril, que un ciego vea, no, ese no es el mayor milagro. El mayor milagro en el ser humano ocurre dentro del ser humano, no fuera del ser humano. ¿Y cómo sabemos y reconocemos a la luz de la Biblia? Cuando ha habido el milagro de alguien que conoció a Dios, no con sus ojos carnales, sino con su alma, y que ocurrió dentro de él. ¿Cómo sabemos? Porque esa persona cambió. Hubo un cambio. Cuando el milagro de conocer a Dios en el alma ocurre dentro del alma de la persona, hay un cambio. Si no, no hay cambio. Diga conmigo, o hay cambio, perdón, nuevamente, o hay un deseo de cambiar, escúcheme bien para que repita bien, o hay un deseo de cambiar,
o hay un cambio. Se da cuenta que no es lo mismo. Cuando el milagro ocurre dentro de la persona, hay un deseo, hay un cambio. Cuando no ocurre el milagro dentro de uno, sino fuera de uno, solamente hay un deseo de cambiar. Si usted reconoce que tiene una adicción y solamente tiene el deseo de cambiar, si yo tengo el deseo de cambiar, quiere decir que no he cambiado. Yo no tengo que esperar el día lunes para cambiar. Yo no tengo que esperar el 1 de enero para cambiar. Yo no tengo que esperar el 1 de cada mes para cambiar. Yo no tengo que esperar Navidad para cambiar. Cuando el milagro, el mayor milagro en la vida del ser humano, ocurre dentro de uno, no hay deseo de cambiar. ¿Por qué? Porque ya cambió. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Entonces, dice la Biblia en Daniel 1:8 que Daniel estaba delante de la contaminación, de la comida, carne sacrificada a los ídolos y del vino. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Daniel dice, propuso no contaminarse. Diga conmigo, los que están ahí en la casa, diga conmigo, yo propongo no contaminarme. Daniel no se hizo la víctima. No, Señor, es que me está brindando, pues es el jefe de los eunucos, que me está brindando, una persona importante, es amigo, se ha convertido en mi amigo, y yo le voy a negar que me está dando comida y bebida, que a Dios no le agrada, voy a quedar mal, mejor le acepto, y así a ver si veo y me lo gano para Cristo, para Dios. No, Daniel no se hizo la víctima. Daniel no le echó la culpa a nadie, no, es que yo tomé, no. Daniel no se quejó de las circunstancias por las que estaba pasando. Daniel fue preso, fue traído a Babilonia. Pero ¿qué dice la Biblia de Daniel 1:8? Que Daniel propuso en su corazón. ¿Y qué significa la palabra proponerse o propuso? Significa establecer una meta y conseguirla. Diga conmigo, yo necesito proponerme. Yo necesito establecer una meta y conseguirla. Si se da cuenta, establecer y conseguir. La falla de los seres humanos es que establecemos y no consumimos, no conseguimos. En otras palabras, queremos, pero no lo hacemos. Porque esto es algo que debe estar dentro del ser humano, proponerse. Si yo fuera adicto a la nicotina y mi esposa me dice, prométeme que no lo vas a hacer. Y yo le digo, te prometo, pero la petición vino de fuera de mí, no dentro de mí. Yo soy el que tengo que decir, te prometo que no lo voy a volver a hacer. ¿Y qué significa proponerse? Establecer una meta y conseguirla. Yo tendría que decirle todos los días que salga de mi casa, porque ella sabría la necesidad que yo tendría si tengo una adicción a la nicotina, sabría la necesidad de la nicotina que yo tengo cada vez que yo salga de mi casa, en lugar de decirle palabras tal vez que hasta inventadas que escuché en un poema de alguien, podría decirle, te prometo que yo hoy regreso sin gota de nicotina a mi casa. Esto es ser hombre. No medir 2 metros, ni tener músculos, que no es malo. Todo hombre creo que en algún momento, y toda mujer también, desea tener un cuerpo, si no es esbelto, por lo menos normal. Con alguna forma, no sé si me hago entender. Yo no estoy hablando de modelos. Pero la mayor propuesta que puede hacerse uno mismo es proponerse
y conseguirlo. Entonces el mayor milagro debe ocurrir dentro de uno mismo. Pero hay que saber elegir también. Diga conmigo, solo está en mí. Solo está en usted. Yo no sé cuál es su adicción. Enumeré muchas al principio. La voy a nombrar de nuevo a causa de la falla técnica que hubo de transmisión. Hay adicción a la nicotina, que es el cigarrillo, a los fármacos, que son los remedios, las pastillas, a la cafeína, a la pornografía, al sexo, a los juegos, a los videojuegos, a la comida. ¿Y por qué hago una diferencia entre juego y videojuego? Porque hay el famoso juego de la pelota, del fútbol, hay el famoso juego del indoor, hay el famoso juego del vóley. Son adicciones. Si eso le crea un problema a usted en su casa, es una adicción. Hay la adicción a la comida, a las compras, al trabajo, al azúcar, al celular y al alcohol. Entonces estamos viendo 3 puntos que nos ayudan a vencer las adicciones desde el área espiritual. El primero es reconocer que tengo un problema delante de mí, y para eso citamos Daniel capítulo número 1, versículo número 8, donde Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Y qué significa proponerse? Significa establecer una meta y cumplirla. Y estábamos diciendo que solo está en uno mismo saber elegir. Y yo no había entendido este versículo hasta que lo leí hoy en la tarde, obviamente relacionado a este tema, Mateo 27:34. Todo está en uno mismo. De nuestras adicciones no les echemos la culpa a nadie, porque recuerde que las adicciones es porque nosotros hemos perdido el dominio sobre nuestros impulsos. Mateo 27:34, mire lo que dice la Biblia sobre Jesús. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. No, es que a mí me engañaron. Algo me pusieron ahí, yo no sé qué me pusieron. Me pusieron ceniza de cigarrillo y cuando tomé la primera y ahí me fui de largo y ya perdí el control. Mire lo que dijo Jesús. Jesús tenía sed, estaba en la cruz del Calvario. Y él pensó, me van a dar agua, y le dieron vinagre, que el vinagre tomado en grandes cantidades causa somnolencia y también se embriaga con eso. Y dice que le mezclaron con hiel y él apenas probó se dio cuenta. No, él no se hizo de la vista gorda, nada, ya me dieron y yo me voy de largo. Probó y él dijo que no quería beberlo más y no lo bebió. Entonces todo está en uno. Estamos estudiando 3 pasos para ayudarnos a vencer las adicciones desde el área espiritual. Y el primero es reconocer que tengo un problema delante de mí. El segundo, debo apartarme de las malas compañías. Si es verdad que nadie se daña por nadie, nadie se daña por nadie. Pero no hay que dejar de reconocer que nuestros amigos tienen una gran influencia en nuestra vida. Nuestros amigos tienen una gran influencia en nuestra vida. Si a sus amigos les gusta jugar fútbol, usted no va a ir internado, usted no va a ir con terno, usted no va a ir con corbata a ver un partido de fútbol. ¿Usted cómo va a ir? En pantaloneta. Si está en la costa va a ir en pantaloneta, va a ir con una gorra, va a ir con zapatillas que le llaman, en la costa le llamamos, los antiguos le llamamos zapatos de caucho. Influyen los amigos mucho. Entonces, ¿qué nos aconseja la Biblia? 1 Corintios capítulo número 15, versículo 33. Mire esto. 1 Corintios 15, 33. Dice, no erréis. Escuche bien lo que voy a leer. No erréis. Las malas, ¿está leyendo ahí conmigo? ¿Alguien tiene ahí? 15:33. Si yo me equivoco me avisa, ya, pero yo me sé equivocar a veces en los versículos bíblicos. ¿Qué dice? No erréis. Las malas actitudes, no dice actitudes, me equivoqué. ¿Cómo dice? Las malas conversaciones
corrompen las buenas costumbres. Ah, no, es que solo estaba en la esquina conversando con mis amigos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué son las buenas costumbres? Los buenos modales, las buenas actitudes. Si ve que sus amigos influyen, pero no depende de ellos, depende de usted. Nuestros amigos no son los culpables de nuestras adicciones. El culpable de nuestras adicciones somos nosotros, porque según Proverbios 15, 24, me parece que leí al principio, dice que hemos perdido el dominio sobre nuestras actitudes. Entonces, las malas conversaciones dañan los buenos hábitos, dañan los buenos comportamientos, dañan los buenos modales y dañan las buenas conductas. 1 Corintios 5:11 dice lo siguiente. Este es el consejo. ¿Cuál es el segundo punto? Es que debemos apartarnos de las malas compañías para poder enfrentar nuestras adicciones. 1 Corintios 5:11, ¿qué dice? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Y a veces me he dicho, oiga, pero ¿y si yo voy a un restaurante y me siento con alguien que no conozco y resulta ser borracho y estoy comiendo ahí al lado de él? Es que el mensaje no es que es pecado servirse un alimento, sino que cuando uno se sienta a la mesa, ustedes que ya enseñamos acerca de la mesa, en la mesa es para compartir, pero para compartir con nuestra familia, pues, con nuestros hijos. Pero nuestros hijos menores de edad, no los que ya tienen hijos. Los que ya tienen hijos, coman en su casa. Son a nuestros hijos pequeños. Si usted ya no tiene hijos pequeños, a no ser que sea una reunión una vez al año que esté comiendo en su casa, come en su casa. Pero si usted ya no tiene hijos pequeños, no tiene la obligación, déjelos que ellos formen sus propios hijos. Deje que ellos sean los maestros de sus nietos. Comer con un hijo de 40 años, de 50 años, todos los días, todos los fines de semana, es un grave error. Ahí tienen un problema, corren donde mamita. Se pelean con la esposa, corren donde mamita. No tienen para los pasajes, corren donde mamita. Cuando uno se sienta a la mesa, el valor de la mesa es increíble. En la mesa usted le enseña buenos modales a sus hijos. Le dice, mijo, por favor, présteme la sal. Mijo, por favor, páseme la jarrita de agua. Mijo, por favor, páseme la salsa de tomate. Mijo, por favor, pase. Les está enseñando buenos modales. Para eso es la mesa, a nuestros hijos pequeños. Yo recuerdo tanto a mi suegro que decía, no le gustaba que los hijos coman ni sentados en los muebles, peor en el suelo. Para eso estaba la mesa. Entonces, el fin de este versículo de 1 Corintios 5:11 no es que no se debe comer. No. Lo que pasa es que cuando usted se sienta a comer con alguien, obviamente, va a entablar una conversación. El resumen de este versículo de 1 Corintios 5:11 es lo siguiente, el resumen. No entables conversaciones con los adictos que no quieren recuperarse. ¿Quiere vencer las adicciones? Entonces apártese del mal. Apártese del mal. Proverbios 4, 14 y 15 dice lo siguiente. No entres por la vereda de los impíos,
quiere enfrentar las adicciones, apártese del mal. Proverbios 4:14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, por la vereda. Apártate de ella, pasa, sigue de largo. Eso es lo que quiere decir, sigue de largo, no te quedes. No, ven acá un ratito. No. Entonces estamos estudiando 3 pasos para ayudarnos a vencer las adicciones desde el área espiritual. Y el primero es reconocer que tengo un problema delante de mí, como lo hizo Daniel en Daniel 1:8, apartándome de las malas compañías, como Proverbios 4:14 y 15. Y el tercero, vivir por el Espíritu Santo de Dios. Si yo quiero enfrentar mis adicciones, debo vivir por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa vivir por el Espíritu Santo de Dios? Bueno, primero quiero leer Romanos 8:13. Dice lo siguiente, porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál es el tercer punto? Vivir por el Espíritu Santo de Dios. Para vencer las adicciones, yo debo vivir por el Espíritu Santo de Dios. Y para eso yo necesito vivir una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Porque solo, escúcheme, solo el Espíritu Santo de Dios va a hacer que yo determine, sin querer cambiar de opinión, que yo necesito un cambio. Por eso es que las personas que tienen algunas adicciones, como el azúcar y todo, ¿no? Por un tiempo dejan, toman pastillas y todo. La pastilla ataca la parte de la carne, del cuerpo, del metabolismo, de la parte física. Pero como la pastilla no ataca el alma, no ataca la conciencia del ser humano, sino el Espíritu Santo, y esa área no ha sido tratada, vuelven a lo mismo. Entonces yo necesito vivir, aparte, por eso le dije, hay 2 cosas que los adictos deben o debemos hacer. ¿Cuál es la primera? Buscar una ayuda, buscar un médico, un psicólogo, conversar con la familia. ¿Y cuál es la segunda cosa que debemos hacer? O la tercera, porque ya estamos en la tercera, vivir una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Buscar una ayuda espiritual. Y quiero ya casi para terminar, abrir la Biblia juntamente con usted en Gálatas capítulo número 5, versículo 16. Gálatas 5:16. Dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a leer hasta el 25, pero vamos a razonar un poquito de cada versículo hasta el 25. ¿Qué significa andar en el Espíritu o vivir conforme al Espíritu? Es justamente esto. Que nosotros no demos satisfacción a los deseos de nuestra carne. Una adicción es provocada por un deseo de nuestra carne. Vivir en el Espíritu significa que no debo complacer lo que mi carne me quiere pedir o lo que me pide la carne. Versículo 17 dice de Gálatas 5, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea, hay una guerra. Por eso yo soy consciente, las personas que tienen o que tenemos adicciones, para generalizar, vivimos una guerra. Unos quieren el azúcar, la carne quiere el azúcar y el Espíritu no quiere porque sabe que tiene un plan de Dios en esta tierra y tiene que cumplirlo. No quieren un cigarrillo, la carne quiere un cigarrillo. El Espíritu no, el Espíritu dice no, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay una guerra. Por eso Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Hay una lucha constante para que no hagáis lo que queréis.
Cuando uno tiene una adicción, hace lo que no quiere hacer. Hace lo que no quiere hacer. El cigarrillo mata. Y los que fuman lo saben. Pero hacen lo que no quieren hacer. Ellos no se quieren matar, pero lo hacen. El adicto al azúcar sabe que el azúcar mata. Sabe, pero lo hace. Porque hace lo que no quiere hacer. Eso significa vivir en el Espíritu. No satisfacer los deseos de mi carne. El azúcar, la nicotina, el alcohol, las drogas, los vicios, el juego de pelota, el juego del vóley, los juegos electrónicos. ¿Qué más dice en Gálatas 5:18? Pero si sois guardados, guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Mire las obras de la carne. Y muchos de estos son, algunos son vicios. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow. 22, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, escúcheme, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Escúcheme una cosa. A veces me dicen que yo soy muy duro, pero yo creo que no, más duro era Jesús. Si usted y yo tenemos adicciones todavía, es porque no hemos crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. No hemos sido transformados. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Eso es vivir en el Espíritu. No agradando nuestra carne, queriendo hacer solo lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Yo no quiero venir a la iglesia. Y es justamente que yo debo hacer lo contrario. Si yo no quiero venir a la iglesia, tengo que venir. Si yo quiero tomar café y veo que ya me está haciendo daño, que me está causando una gastritis, es una adicción. Yo quiero tomar café, aún así. ¿Qué debo hacer? Vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? No tomando café. Si el alcohol me causa daño y quiero tomar, no debo tomar. Si las drogas me causan daño y quiero drogarme, no debo drogarme. Son adicciones que a Dios no le agrada. Termino con este versículo bíblico, San Juan 8:34. Jesús le respondió y dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, todo aquel que tiene una adicción y sabe que ya es adicto y sabe las consecuencias familiares, sentimentales, matrimoniales, laborales, de salud y mentales que le causan estos problemas, que le causan esta adicción y lo sigue haciendo, la Biblia dice que esclavo es del pecado. Así que yo le invito a ponerse de pie en esta hora y vamos a orar. A pedir al Señor que nos ayude en estas adicciones. No sé cuál sea su adicción, no sé si sea la cafeína, los fármacos, la pornografía, el sexo, los juegos electrónicos, la comida, las compras, el trabajo, el azúcar, el celular, el alcohol. No sé cuál sea
su adicción. A lo mucho entiendo unas cuantas adicciones que yo tengo. Pero todo ha sido a raíz de que hemos perdido el control sobre nuestros impulsos, sobre nuestras actitudes. Las adicciones causan dolor. Cierra tus ojos y levanta la mano donde quiera que estés. Si tú no tienes adicciones, gloria a Dios, te felicito y te admiro. Pero conoces a alguien que tiene adicciones, tiene un problema. Ayúdale. No lo juzgues. Recuerda lo que dije al principio, no sé si saldrá en la grabación. No hay pecado más grande delante de Dios, ni más pequeño. Todo es pecado para Dios. Pero así como hay pecados de muerte y pecados de no muerte, hay pecados que traen grandes consecuencias de muerte y pocas consecuencias, pero todos son pecados para Dios. Y si nosotros como familiares no entendemos que ellos tienen un problema ya físico en sus neuronas, en su cerebro, y que necesitan no solo de la ayuda de un psicólogo, de un médico, de una inyección, de un fármaco, sino que necesitan la ayuda de Dios. Y si aún así soportamos y creemos que no, solamente ya no se droga tan seguido como antes, ahora es menos, una vez a la semana, antes era todos los días, estamos siendo cómplices. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que en esta hora nos ayude, Señor, a vencer nuestras adicciones. Que nos ayudes a entender que tenemos un problema, oh Dios. Que nos ayudes a crecer espiritualmente. Hay adicciones como las cartas. Hay adicciones a la brujería. Hay gente que depende de una brujería, depende de una leída de cartas. Depende de un amuleto. Hay adicciones, oh Dios, que causan un estrago gravísimo en el cerebro. Todas esas murallas, Padre, derríbalas en esta hora en el nombre de Jesús. Derriba, Señor, potestades, encadena demonios de opresión que tienen en la adicción del alcohol, de las drogas, de la pornografía, del sexo, a millones de personas en esta tierra, oh Dios. Envía un ángel con espada desenvainada, Señor, y hiere de muerte al enemigo antes que mis amigos sean heridos de muerte y no haya oportunidad ya más cuando se vayan de esta tierra, Padre. Te pido que esa guerra espiritual, Señor, que se acaba de desatar en estos momentos, Señor, esos escuadrones del Dios viviente que saliendo en este momento a luchar por la vida de aquellos que están sumidos, inmersos en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, Señor, en el nombre de Jesús, sea manifiesto con libertad. Tu palabra dice que si conoceréis la verdad y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo te pido en el nombre de Jesús que esa persona que se cree estar caída, que tú le sostengas de la mano derecha. Que se levanten intercesores en este momento, mi Dios. En distintos países del mundo, yo no solamente oro para los que conozco. Sería mezquino, sería imprudente cuando tu palabra dice: id y predicad el evangelio a todas las naciones. Oro por los que están en Bélgica, por los que están en Ecuador. Oro por los que están en Perú, en Chile, en Argentina. Oro, Señor, por los que están en Suiza, en Inglaterra. Oro por los que están en Alemania, Señor. Oro por aquellos que están sumergidos en las adicciones, mi Dios. Sana sus mentes, Señor. Ya las neuronas físicamente no se pueden restaurar, pero tú puedes hacer el milagro. Tú eres el único que puede volver al estado original todas las cosas. Devuelve, Señor, a aquel que necesite y en su casa la paz en el hogar. Aquellos hijos que el alcohol les robó a sus padres. Aquellos hijos que las drogas le robaron a sus padres. Señor, daño todo plan del diablo y dejo libre tus generaciones en el nombre de Jesús. Pido a Dios que les dé esa fortaleza de asumir su propia culpa y decir: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Levanta tu mano. Yo te bendigo en el nombre de Jesús.
Bendigo tus generaciones. No conoceremos nuestras generaciones. De aquí a 50, 60 años, tal vez no las conozcamos. Yo bendigo tus generaciones en el nombre de Jesús. Porque de las manos de Dios nadie les puede arrebatar. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre tu vida. No solamente hoy, sino para siempre. Amén. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.